Muy bien, gracias a Dios entonces por estos anuncios tan importantes, tanto lo que es la membresía como ayudar. Yo también, hermanos, la verdad que me pongo a pensar mucho en los niños, en los adolescentes, porque todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos aquí la situación que está pasando con nuestros niños y adolescentes. Estoy hablando de en general, no solamente con nuestros hijos, sino la situación que viven en las escuelas y todo eso. Hay una necesidad muy, muy grande. Así que yo sé que el tiempo está bien apretado, me encantaría también servir de repente más adelante, pero sí considérenlo y sobre todo apoyemos en oración, es muy importante eso. Amén, hermanos. Bueno, agradecer a Dios por esta oportunidad de otra vez traer la palabra. Vamos a volver nuevamente al libro de Hechos. Como ustedes saben, hemos tomado un pequeño receso, pero ahora vamos a volver otra vez al libro de Hechos. Hemos dejado ya de estudiar Hebreos, capítulo 11, muy hermoso, muy lindo. Pero otra vez vamos a retomar el libro de Hechos y ahora nos corresponde el capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vamos a leerlo juntos. Es un mensaje misionero. Yo sé que hoy día no es domingo misionero, pero es un mensaje que nos inspira justamente a alcanzar nuestra comunidad, a alcanzar en las misiones. Y yo pienso de que, pues sí, es preciso también hoy día con el tema de alcanzar nuestra comunidad. Así que vamos a leerlo, el capítulo 13, versículos 1 hasta el 12. Hechos, capítulo 13, versículos 1 hasta el 12. Pero antes que nada vamos a orar para que sea nuestro Señor abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones a su palabra. Les invito a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Gracias, Señor, porque vemos tu amor, tu cuidado, tus bendiciones para con cada uno de nosotros. Sabemos que hay hermanos que están pasando dificultades. Sabemos que tal vez nuestras familias están pasando dificultades. Y en el trabajo también nos cansamos y a veces, Señor, es mucha la responsabilidad. Pero gracias, Señor, que tenemos un espacio en la semana para poder venir a alabarte, bendecir tu nombre y escuchar tu palabra. Por eso te pedimos que ahora podamos dejar esa preocupación, podamos dejar esos pensamientos y enfocarnos ahora en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, y háblanos, desafíanos, enséñanos tu palabra. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer entonces en Hechos, capítulo 13, del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, si no aquí también creo, aunque está bien chiquito, ¿no? Pero lo vamos a leer. Hechos 13, 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenía también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que ocurrió aquí. Muy bien, este es considerado por muchos cristianos, muchos estudiosos, como el primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Y vamos a estar estudiando sobre Pablo ahora un poquito más. Hemos hablado de Pedro, ¿verdad? De Felipe, pero vamos a hablar ahora de Pablo en este tiempo. Y algo interesante, hermanos, es de que ustedes recordarán cuando empezábamos la conversión de este Saulo, o sea, Pablo. Tremendo cómo Dios se le aparece. Pero Saulo, una vez que conoce del Señor, algo que quiero rescatar hoy día, ¿qué hace? ¿Qué hace Saulo cuando conoce del Señor? Pablo, ¿no? Recobra las fuerzas, todo, e inmediatamente ¿qué hace? Comienza a anunciar la palabra de Dios. Y cuando Dios toca su corazón, entonces él dice, esto es demasiado bueno para quedarlo yo solo conmigo, voy a anunciar la palabra de Dios. Y es algo que nos debe hacer pensar a nosotros, hermanos, porque nosotros, si hemos tenido esa experiencia y hemos conocido ya del Señor en nuestras vidas personales, inmediatamente lo que tenemos que hacer es ¿qué? Anunciar la palabra. No quedarnos con lo sabido o lo conocido, sino anunciarlo a los demás. Y es algo que nos inspira mucho de la vida de este varón misionero, de este Pablo. Y ahora no lo va a hacer solamente a término local, o sea, en su comunidad, sino que ahora Dios pone en su corazón, por medio del Espíritu Santo, como hemos visto, ir a otras regiones, a otros lugares. Y dice ahí, número 1, que empezando en Antioquía, ese se llamaba el lugar, ¿ok? Una ciudad importante, Antioquía. Hay un pueblo en Colombia que se llama Antoquia, es una región, Antoquia, ¿no? Pero no, este es Antioquía, ya tiene acento en la I final, y era el lugar muy clave, vamos a acordarnos de este lugar Antioquía, porque este lugar es precisamente el lugar donde empieza el primer viaje misionero de Pablo. Háganse cuenta que Antioquía podría ser Aurora, empiezan con A las dos, ¿verdad? Esta es nuestra Antioquía, vamos a ponernos a pensar así. Y acá desde luego salimos a la comunidad, pero qué hermoso va a ser que el camino, aunque uno dice, ay pastor, usted está soñando, usted sueña muy prematuro, ya usted está pensando que somos una iglesia misionera, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no el camino puede ser una iglesia misionera? Bueno, somos una iglesia misionera por parte de Village, pero me refiero a que pueden salir misioneros de aquí mismo. ¿Sí me explico? ¿Por qué no? De pronto un día uno de ustedes, no sé, mejor no digo nombre porque después, ay pastor, usted me está hablando a mí. De repente uno de ustedes por aquí, oramos por él, le ponemos las manos y lo mandamos al África. O lo mandamos a algún país latinoamericano. O lo mandamos a la China. O a otro lugar. Es un misionero que va, ya trasciende una cultura, trasciende otro lugar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué no? Vamos a pensar, o de repente algunos de nuestros niños que está creciendo ya en la palabra de Dios, y en un momento dado, papá, yo quiero ser un misionero. ¿Usted qué le va a decir? No, hijo, no digas eso, yo te quiero aquí siempre. O usted lo va a animar y le va a decir, sí, mi hijo, has elegido algo muy hermoso, muy digno. Para ponernos a pensar, porque Dios puede llamar a uno de sus hijos y darle ese llamado especial. Entonces Pablo sabía su función y empieza, dice, en Antioquía. Hemos leído ya el versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y había un hombre muy particular aquí que va a salir a relucir más adelante, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger.
y habían otros también, y todos estos hermanos eran personas preparadas, ¿ok? Era gente que estaba preparada, maestros, dice, ¿no es cierto? Profetas. Y hermanos, es importante, Dios puede usar, y lo hemos dicho en muchas ocasiones eso, Dios puede usar a cualquier persona, amén. Amén, Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede levantar de una persona que tal vez uno diría, ay, nunca pensaría que él o ella podría hacer esto. Dios lo puede levantar, para él no hay nada imposible. Eso tenemos que entenderlo y tenerlo muy claro. Que Dios puede usar a quien él elija. Y hay un pasaje hermoso que a mí me gusta, que lo más vil del mundo, ahí en Corintios, ¿no? Lo más despreciable y todo Dios escoge para avergonzar a los sabios. Es verdad. Pero eso no quiere decir, ojo, que uno se va a quedar con los brazos cruzados y va a esperar que le llegue así un rayo todo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Uno tiene que prepararse, uno tiene que indagar, escudriñar, estudiar la palabra de Dios. De ahí la importancia de los anuncios de venir los días miércoles. De ahí la importancia, hermanos, y voy a aprovechar para hacer este comercial. De ahí la importancia de poder hablar, prepararse en el discipulado básico. Usted tiene que terminar ese discipulado si ya lo empezó. Porque ahí usted va a entender ciertas cosas que tal vez todavía no las ha podido procesar. Y eso se llama verdades básicas. De ahí la importancia de que ya usted conoce del Señor, entonces ahora quiero estudiar un poquito más a fondo. Bueno, están los cursos del compendio que ya lo hemos anunciado. No nos sintamos por la obligación, pero sí que Dios ponga ese deseo, ese ardor en nuestros corazones de querer conocer más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder servirle mejor, para poder ser misioneros donde nos encontremos en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Qué bonito testimonio de nuestro hermano Ricky hoy día, ¿verdad? De compartir ahí en el trabajo, porque ese es el lugar que Dios tiene para usted. ¿Sabía eso usted? Esa es su primera misión, el trabajo donde usted se encuentra, su familia, su centro de estudios. Donde quiera que usted está, ahí tomando tiempo de su vida, es donde Dios lo quiere usar. Y podría ser su Antioquía, por así decirlo. Pero es importante la preparación, el estudio de la palabra. Y vemos también que no solamente es el estudio. Hay un pasaje que dice que la palabra mata, ¿no? Hay un pasaje, o sea, solamente concentrarse con el estudio y el estudio. Y hay gente que es muy buena para memorizar, ¿no? Y le das un pasaje y se memoriza. Yo me acuerdo, había un muchacho que se memorizó todo el libro de Romanos. Tantos memorizado que hasta se cortó la mano porque él trabajaba en la cocina y estaba repitiendo, estaba cortando el jamón y se cortó. Estaba pensando en Romanos, pero yo admiraba mucho a este hombre. Y yo digo, Romanos, ¿cómo se puede memorizar todo el libro de Romanos? Digo yo, pero sí, se lo sabía. No tiene que ser un erudito súper dotado para memorizarse toda la palabra de Dios, pero sí, hermanos, conocerla y saberla poner en práctica, aplicarla a nuestra vida. Amén, hermanos, es importante eso, pero eso se va a dar, ¿saben cuándo? Cuando dependamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. He ahí el ingrediente importante, que el Espíritu Santo nos muestre cuándo hablar, cuándo callar, dónde entrarle, dónde no entrarle. Pero es el Espíritu Santo que nos va a poner las palabras adecuadas y correctas para responder a cada uno según conviene. ¿Estamos? Y eso es lo que Dios nos va a dar cuando dependamos. Y ahí está, hermanos. Por eso dice ahí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién iba a poner un pero ahí? ¿Quién estaba ordenando? El Señor. Él mismo estaba diciendo, apártenme a estos dos muchachos, estos dos. Ahí está con nombre. Separen. Bernabé, un hombre, vamos a estudiar un poquito más adelante de él, muy noble, Bernabé. Algo había visto Dios en Bernabé. Y Saulo, para la obra que los he llamado. Depender
del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Hay algo ahí que también es importante y vamos a pasar. Si se dan cuenta, el título están empezando con la letra A y los subtítulos, las palabras claves con la P. Y este punto importante para la dependencia del Espíritu Santo, la guía en nuestras vidas, justamente, yo sé que a veces puede ser un poquito controversial, pero lo vamos a explicar ahora, está en el versículo 2. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios en ese tiempo? Estaba ayunando, ¿no es cierto? Y en el versículo 3 luego dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ahí se está dando una palabra, se está introduciendo una palabra nueva que tal vez no la habíamos visto antes. ¿Y cuál es? Ayunar. Pastor, ¿es importante el ayuno? ¿Tenemos que ayunar? ¿O eso es para los viejos tiempos? Vamos a ver que la iglesia en ese tiempo, práctica de la iglesia en ese tiempo es ayunar. Y usted lo va a ver a medida que usted lea el libro de los Hechos, y lo vamos a estudiar aquí. Usted va a ver que la iglesia, como la conocen primitiva, estaba ayunando, orando y ayunando. Si usted se presta atención, se va a dar cuenta de esto, un detalle. La gente para tomar decisiones están orando y ayunando. Entonces otra vez la pregunta, ¿es preciso ayunar en este tiempo? ¿Es preciso ayunar en este tiempo? Amén. Hay dos cosas, pero que hay que tomar en cuenta. Y he podido observar a través del tiempo que se puede ir a un lado o se puede ir al otro. No caigamos ni en un lado ni en el otro. Y a esto voy. En el tiempo que vivimos, muchas veces el ayuno no se ve bien en algunas personas. Y piensan que el ayuno de repente era para ese tiempo. ¿Ok? O piensan que el ayuno de pronto es solamente cuando una situación está muy, muy difícil. ¿Ok? Y yo respeto algunas formas de pensar, pero no necesariamente comparto esas formas de pensar. Y dicen, no, todo está en leer la palabra de Dios y orar. Pero el ayuno no necesariamente le damos mucho énfasis en este tiempo que vivimos. ¿Y saben por qué? Porque a veces también se puede ir al otro extremo. Recuerdo alguna oportunidad pastoreando en Perú, que habían hermanos que me venían y me decían, pastor, ¿sabe? Voy a ir a otra iglesia porque allá ayunan bastante, pastor, me decían, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, si quiere, vaya usted, vaya a ver cómo es. Y veía a la gente que en una iglesia que ayunaba, y ustedes seguramente han escuchado eso, y ayunaba mucho, pero muchas veces, hermanos, se iba por el extremo de buscar las obras, para buscar, ¿qué? El visto bueno. Y a mí me sorprendía porque esta señora ayunaba y estaba gestando, y se pasaba 3 días. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdaderamente eso es lo que Dios quiere? ¿Verdaderamente lo que Dios quiere es que se sufras y pases una penitencia, porque se vuelve ya una penitencia? ¿Sí me explico? Y a veces esa forma de pensar puede suceder. Y he escuchado personas que están al 100 con el ayuno, de que tenemos que ayunar, de que hay que hacer y que hay que hacer lo otro. Y saben que, hermanos, yo pienso que uno tiene que ayunar cuando el Señor te muestre que tienes que hacerlo. Y si en algún momento tenemos que hacerlo de manera corporal, lo haremos de manera corporal. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Es importante eso. Y esperar en el tiempo de Dios, esperar los tiempos también como iglesia, que todo se dé en el debido orden a seguir. ¿Ya? Entonces, sí es importante el ayuno, por algo está en la palabra de Dios, si no, no estaría ahí. Pero hay que saber
hacerlo cuando el Espíritu Santo, cuando mismo Dios lo muestra a uno de manera individual, y por qué no estaremos convocando a un ayuno corporal para quienes quieran participar más adelante. Y hay poder en la oración. Hay poder en la oración, hermanos. Hay poder en estar buscando del Señor, dependiendo del Señor. A veces uno tiene una tendencia a de pronto ir detrás de pensamientos, ilustraciones, qué sé yo, tantas cosas que se nos ofrece allá afuera. Pero qué mejor es cuando uno está buscando la dirección de Dios por medio de la oración. Y Dios le va mostrando a uno, mira, tienes que proceder de esta manera, tienes que hacer esto como iglesia, como individuo, como familia, pero búscame de todo corazón. Y por eso quisiera citarles, hay un pasaje en 2 de Crónicas 7:14, si alguien quiere buscarlo lo puede hacer. Y es un pasaje que en lo particular a mí me agrada bastante. 2 de Crónicas 7:14. Y dice la palabra de Dios, porque el ayuno y la oración, bueno, el ayuno, también agregándole el ayuno, es una forma de humillarse al Señor. Y dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces ahí le subrayé humillarse. Y oraren, subrayé oraren. Y buscaren mi rostro, hacerlo de todo corazón. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ahí hay una respuesta. Entonces, la promesa. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Y sanaré su tierra. Y hermanos, yo pienso que esto se puede aplicar a nivel ciudad, se puede aplicar a nivel familiar, personal, ¿ya? Y qué bueno es saber depender de Dios y buscar a Dios. Y antes de decir, Señor, tengo esta necesidad y tengo esta otra y quiero lograr esto y esto y esto, decirle, Señor, la realidad es que te necesito a ti primero. Esa es mi primera necesidad. Y cuando tú pones todo tu ser, toda tu entrega a las cosas del Señor, entonces Dios dice, ahora sí, ya entendí. Estás buscando mi rostro, estás buscando mi dirección. Entonces yo voy a empezar a oír desde los cielos. Perdonaré tus pecados, porque es el primer problema del ser humano, hermanos. El Señor ha perdonado tu vida, te has entregado al Señor. Eso es lo primero. A veces mi esposa, mis hijos, mi trabajo, ya esos son extras. Pero lo primero, ¿cómo está tu relación con el Señor? Fíjense, ahí el Señor no dice, les voy a dar. Primero dice, perdonaré, porque ese es tu primer problema. Le está dando a entender ahí a ese pueblo. Perdonaré sus pecados y de ahí sanaré tu tierra. Es decir, te voy a dar la salud, la bendición, lo que tú me estás pidiendo. Ahora, ya que estamos hablando de la oración, qué importante recordar también las palabras del Señor Jesús que vemos en Mateo 6. Y justamente hoy día estaba, creo, en el devocional haciendo esto, viendo esto de la oración. Y ustedes han escuchado, conocen el Padre Nuestro, lo hemos recitado muchas veces. Pero antes del Padre Nuestro, en el versículo 1 en adelante, ahí en el capítulo 6, hay algo que me impacta mucho en lo personal. Y nos lo dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Parte del ayuno, el ayuno se hace personalmente. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna o ofrenda, podemos poner ahí, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto,
y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y en el 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y sigue ahí un poquito más. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que, hermanos, ahí vemos la actitud del creyente, del cristiano. Y sobre todo enfocándonos en la oración. ¿Qué es importante orar? Desde luego que es importante orar. Desde luego que es importante buscar el rostro del Señor. Pero puede hacerlo usted en su casa también. ¿Ya? Puede hacerlo usted antes de descansar, o a la hora de despertarse, o a la hora de los alimentos, o de un momento hacer una reunión familiar. Estamos pasando por un momento difícil. Yo recuerdo a mi madre muchas veces estaba pasando por situaciones difíciles y nos reunía para orar alrededor de la cama. A veces, para serles sincero, yo no sabía muy bien qué estaba pasando. pero aprendí que había un respeto y una honra a Dios. Y luego comencé a entender las cosas. Es importante la oración familiar también. Y desde luego también como iglesia podemos hacerlo. Tenemos esa invitación. Pero hagámoslo para el Señor, hermanos. Todo lo que hagamos para el Señor. Muy bien. Entonces, la iglesia de ese tiempo mandó a sus mejores hombres al campo misionero. Ese es un punto que también un pastor decía. Fíjense cómo Dios siempre manda lo mejor, siempre a los lugares más remotos en la Biblia. Y creo que es importante recordar eso en nuestro tiempo también. Me acuerdo de hacer un comentario a alguien una vez. Hay una necesidad en ese pueblito, decía. Mándalo pues a ese hermano que no puede caminar bien, no puede hacer las cosas bien, no puede hacer esto, que no ha estudiado, que le falta esto. O sea, nada de malo otra vez, pero el simple hecho de pensar en manda a la persona tal o cual, pero de una manera despectiva. ¿Sí me explico? Por ahí va, no voy a pensar otra cosa, pero despectiva. O sea, ya, mándalo a él que nunca ha salido, a ese mándalo para ese pueblo. No, hermanos, cuando uno piensa en las cosas del Señor con una visión misionera del reino de Dios, uno tiene que pensar que siempre hay que dar lo mejor para el Señor. Lo mejor en actitud, lo mejor en orar por las personas, alegrarnos si hay alguien que de algún momento sale al campo misionero, pensar no de una manera simplemente el camino. Yo sé que es importante, no quiero malas interpretaciones, pero pensar más allá en el reino de Dios. Amén. En el reino de Dios, que es mucho más amplio y mucho más grande. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Y dice, luego en el versículo 5 y 10, ya vamos a terminar en el tercer punto, que cuando comenzaron ellos a anunciar la palabra de Dios, sucedió algo. Y estamos en Hechos 13. Comenzaron a anunciar, comenzaron a proclamar la palabra de Dios estos jóvenes. Y resulta de que, vamos a ver ahí, y habiendo atravesado en el 6 toda la isla de hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, y todavía se llamaba Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, imagínense. Y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es decir, Dios a veces va a poner en nuestro camino procónsul, un líder. Va
a poner en nuestro camino el jefe del trabajo. No, al jefe no hay que hablarle de Dios porque el jefe es el jefe, no mejor no. De repente Dios quiere que le hables a él. Va a poner diferentes personas en el camino. Y Dios quiere que les hables a ellos la palabra de Dios. ¿Sí estamos, hermanos? Esa es nuestra misión. Pero va a haber también situaciones en las cuales alguien se va a poner en el camino y va a querer hacer un chiste rojo, o va a querer hacer, no sé, interrumpir, o va a querer hacerte burlarse de ti en frente de todos. Ah, ya viene el aleluyo. O no sé qué, algo. Es una interrupción que ocurre. Uno está de lo mejor hablándole y entonces viene tal tipo y boom. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué hacer en esa situación? Pero sí, va a haber siempre alguien con el cual vamos a compartir la palabra de Dios y tenemos que anunciar a esa persona y pedirle al Señor que quite cualquier estorbo, cualquier situación que no nos deje hablarle, y el Señor lo va a hacer. Es realmente llamativo la manera como Pablo se expresa a este hombre. Bueno, Pablo tenía la autoridad para hacerlo, que el Señor le había dado. Por eso dice en el 9, cuando viene Elimas o Barjesús, y Pablo lo confronta, así directo, en seco. Entonces algo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? E inmediatamente el hombre quedó ciego. Y bueno, no estoy diciendo que ahora usted va a ir y va a decir, no por si acaso, a la persona que primero que se ponga. La razón por la que dice hijo del diablo, hermanos, es porque justamente está dándole el antónimo al nombre que tenía este señor, ¿ok? Pero aquí lo que tenemos que hacer, hermanos, es que en medio de una confrontación o una situación difícil, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, de repente buscar el momento apropiado. De pronto sí, decirle, mira, hermano o amigo, no me interrumpas, estoy hablando con esta persona. Necesito hablar con él y después, ¿por qué no hablar con esta otra persona más en privado? No sé, que Dios nos dé sabiduría porque cada contexto y cada situación es muy diferente y no podemos decir, tiene que ser así exactamente. Pero sí tenemos que pedir a Dios que nos ayude para poder proclamar la palabra de Dios con autoridad como lo hacía Pablo. Amén. Y ahora, una cosa que también aquí sobresale, hermanos, es de que, y otra vez es un tema también que puede ser controversial, pero es importante tratarlo. En ese tiempo, hermanos, las cosas se hablaban así, en directo. Y había lo que se llamaba la famosa disciplina. Confrontar las cosas. Confrontar las cosas. Con autoridad, pero con amor a la vez. ¿Okay? Y hermanos, es importante que nosotros también podamos confrontar el pecado. Si hay pecado, nosotros seamos los primeros en admitirlo, que seamos los primeros en confrontarlo. ¿Okay? Y ayudar también, si es que hay que restaurar a alguien, y yo sé que como iglesia estamos empezando y hay muchas cosas nuevas, pero ayudarnos unos a otros para poder superar la situación que fuese. Antiguamente se hablaba de disciplina espiritual, hoy en día ya no se habla ese tema, no es muy popular. Pero hay veces que es necesario hablar las cosas, exhortar, decir, en prudencia, en amor, pero hablar las cosas, que dejarlas por abajo pasar. Porque si uno lo deja pasar por abajo, eso se va volviendo un monstruo. ¿Sí me explico? Así que Dios nos ayude a confrontar el pecado con esa autoridad que Él nos da. Amados hermanos, es hermoso, vemos entonces que, entonces en el versículo 12, para concluir, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, dice, ¿qué hizo? Creyó,
maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, finalmente hizo clic, finalmente él se dio cuenta y creyó en el mensaje de salvación. Alabado sea el Señor, hermanos. Qué hermoso ver cómo Dios comienza ahora recién a calentar los motores y comienza a usar a Pablo y a su compañero Bernabé. Vamos entonces a meditar en esta palabra y les invito a inclinar sus rostros y poder entonces orar.